Aprobada la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, el episodio que vivimos ayer en el Congreso, visto bueno 83 artículos. Andrea, ¿qué cambia en el sistema según lo que propone este proyecto que ahí va? Gustavo, 83 artículos aprobados, entre los que se destaca en la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida, así como las funciones y condiciones que tendrán, entre ellos los plazos para la transición, incluyendo además que se les reconocerá y pagará el 5% del valor de la unidad de pago por capitación de manera mensual de la población a su cargo. Otro de los puntos claves son las funciones de la ADRES, quien será pagador único del sistema y efectuará pagos a todos los prestadores, sean estos públicos, privados o mixtos, y también podrá ejecutar la evaluación de gastos y la administración de la información de operaciones financieras. También se encuentra la conformación de los centros de atención primaria en salud y su estructura, así como las redes integrales e integradas territoriales de salud y el establecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a otros puntos del proyecto. Lo que hay que entender claramente es que por primera vez se está inclusive cumpliendo, tanto que insiste la Corte sobre la T760, este proyecto de ley contempla eso, que no existan dos regímenes. Esos dos regímenes para mí muestran inmediatamente una gran desigualdad en materia de salud. ¿Qué quiere decir? Todos los colombianos somos iguales, así tengamos o no trabajo, porque la salud se paga es con el trabajo, el sudor y los impuestos de todos y cada uno de los colombianos. Esa es la realidad. Entonces no puede haber dos sistemas. Aquí desaparece el sistema. Segundo, comenzamos a entender la prioridad de la atención primaria. Fuera de eso, va a haber un apoyo sustancial en materia de recursos adicionales. Por ejemplo, lo que pagamos todos con nuestras chucherías que comemos, las papas fritas, todo esto que ustedes ven un título hexagonal, esos dineros van a ir a fortalecer los ingresos que va a tener la salud. También aseguró que este es un proyecto que se ha respaldado mayoritariamente y además se acogieron proposiciones avaladas de distintos partidos, como fue el caso en la sesión de ayer, donde se pusieron a consideración 22 artículos, los cuales consisten en el fortalecimiento del INVIMA, la creación de un plan de incentivos para la promoción del deporte, así como el financiamiento de la ciencia, innovación tecnológica e investigación en salud y la convalidación de títulos de talento humano en salud. Andrea, gracias. Pues una cosa es lo que dice el ministro de Salud y sus razones tendrá Espinosa, y otra cosa lo que dice la Procuraduría. Es correcto, Gustavo. A la procuradora delegada para el sector salud, Diana Ojeda, le preguntaron por el asunto del Ministerio de Salud, del ministro de las órdenes de la Corte Constitucional. Le preguntaron si ella cree que hay un desacato por parte del Ministerio de Salud en ese pago de presupuestos máximos y otras cosas a las que se comprometió el ministerio, pero sobre todo lo que ordenó la Corte. Esto es lo que la procuradora ha contestado hace apenas unas horas. 219.000 millones de presupuestos máximos que se deben del 2022 y que se han venido incumpliendo. El ministerio y la ADRES pagaron 200.000 millones. Los 600.000 y pico que quedan pendientes dicen que los van a cumplir en cuotas. Y esa no es la orden de la Corte Constitucional. ¿Ese ya es un desacato? Por supuesto que es un incumplimiento, es un desacato, es un desafío a la institucionalidad de la Corte Constitucional. Ese fue el argumento, Gustavo, recordemos, del representante Tovar para firmar lo que ha permitido que esto ocurriera. El representante Tovar, el martes, lo contamos en Caracol Radio, firmó para que se pudiera debatir la reforma a la salud, que ya fue aprobada de manera abrumadora el día de ayer, y lo que él decía en su momento es que ya el ministerio había hecho lo que tenía que hacer para cumplir las órdenes de la Corte. Bueno, la procuradora dice que no es cierto, y no solamente eso, dice también que si el ministro convoca unas mesas de trabajo para definir la unidad de pago por capitación, pero al final él toma la decisión solo, eso tampoco es cumplir con las órdenes de la Corte. Bueno, ¿qué reacciones tuvimos, María Paula, en el Congreso, en la Cámara de Representantes? ¿Y qué sigue ahora entonces? La reforma a la salud pasará ahora a jugarse su suerte en el Senado. En un segundo round, el proyecto 2.0 radicado por el gobierno en septiembre de 2024 deberá discutirse en su tercer debate en la Comisión Séptima Corporación, la que, recordemos, también está pendiente por iniciar su trámite el tercer debate de la reforma laboral. A propósito de esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo estar seguro de que será fácil llegar a acuerdos. También tenemos una mayoría, tenemos unas personas que son afines al gobierno,
y lo que hay que hacerse, como se hizo aquí en la plenaria de la Cámara, es debatir las ideas y llegar a algunos acuerdos, que estoy seguro que es fácil de llegar. También la representante del Partido Liberal y coordinadora ponente de la reforma en la Cámara, María Eugenia Lopera, mencionó que el Senado debe ser consciente de la importancia de este proyecto. La reforma es absolutamente necesaria, que debe el Senado de la República ser conscientes de la importancia, la necesidad que todos los colombianos, sobre todo de la Colombia profunda, se requieren de esta reforma. No es un tema ni de partidos ni de ideologías, es un tema de necesidad con la vida de los colombianos. Frente al trámite que surtió la reforma en su segundo debate en la plenaria de la Cámara, el presidente de esta corporación, Jaime Raúl Salamanca, enfatizó en que desde la mesa directiva se dieron todas las garantías para llevar a cabo el debate. Aclaró además que él no se encarga de cuestiones políticas y que tampoco es el encargado de conseguirle los votos al gobierno. Sobre mí han caído una cantidad de acusaciones, pues casi que tildándome del encargado de organizar y de conspirar a favor del gobierno. Yo lo que he hecho es garantizar que haya un debate para todas y todos. No me encargo de armar los votos para los proyectos de gobierno. Y los cuestionamientos a la reforma siguieron haciéndose presentes. El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, insistió en que esta es una reforma que no necesita el país y que por el contrario afectará a los pacientes. Esta es una reforma que no está pensada, o mejor dicho, no está poniendo en el centro de la discusión a los pacientes, sino él está haciendo primar la ideología y el dogmatismo político. Pero además lo que nosotros decimos es que más allá de incluso que se apruebe esta reforma, pues hay que decir que no resuelve los problemas actuales. De igual modo, el representante conservador Luis Miguel López se refirió a la aprobación de la reforma como una improvisación peligrosa. Se aprobó una reforma ideológica y no técnica, que pone en jaque el sistema de salud de los colombianos. Lo advertimos, este proyecto tiene más dudas que certezas y se aprobó sin responder preguntas claves. La reforma en la salud tiene hasta junio de 2026 para culminar su trámite en el Congreso de la República. Estará por verse ahora si durante su discusión en el Senado el gobierno logra o no las mayorías para conseguir su aprobación. Diana Saray, punto para Benedetti. Aplanadora Benedetti, Gustavo, sin duda este es el primer gran triunfo del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el Congreso de la República. Es que, mire, Gustavo, esto estaba trabado completamente hasta que, como lo contó Espinosa, el representante Tovar cambió de parecer, consideró que el gobierno sí ya estaba cumpliendo con sus acuerdos frente al incremento de la unidad de pago por capitación y le dio luz verde al debate. Y con esto pasó la aplanadora Benedetti y el gobierno sacó mayorías. Escuchemos lo que dice el representante por Bogotá, Andrés Forero. Hay que decir que los congresistas votaron en cierta manera a regañadientes, saben que es una reforma que no cuenta con legitimidad social, que no es respaldada por las asociaciones de pacientes, de médicos, de académicos y que sencillamente es el capricho estatizante de parte del presidente el que está en juego con este proyecto. Hay que decir que no fue por las razones o por los argumentos que haya dado el ministro de Salud y Protección Social, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, o por las razones que haya dado el señor director de la ADRES, Félix León Martínez, porque se resistieron a participar en el debate. No hablaron una sola vez en la plenaria de la Cámara y por esa razón uno solamente puede suponer que esta reforma terminó siendo aprobada por los métodos no convencionales e inconfesables de persuasión del nuevo ministro del Interior, el señor Armando Benedetti. Usted vio las fotos de las mujeres liberales con Benedetti, muy sonriente. El tema definitivamente cambió con la llegada del ministro y ahora comienza la reforma a la salud, su ronda por el Senado. Comienza en la Comisión Séptima del Senado. Allí no está tan fácil como en la Cámara, porque recordemos que hace un año precisamente en esa misma comisión se hundió también la reforma a la salud. Pero Benedetti, Gustavo, ya está haciendo las llamaditas, ya se está reuniendo con los senadores de esta Comisión Séptima y puede ser que le pase y le suenen los números al gobierno en el Senado de la República. Allá en el Senado, Espinosa, hay un nombre clave. Sí, un liberal, Gustavo, Miguel Ángel Pinto, el senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, que ha sido hasta ahora muy firme en sus posiciones contra la reforma a la salud. De hecho, él en su cuenta de X, Gustavo, en las últimas horas comentó precisamente lo que oímos hace unos segundos de la procuradora en el sector salud, Diana Ojeda, afirmando pues que el ministro no había cumplido las órdenes de la Corte Constitucional y básicamente ha sido muy crítico de la reforma. Pero hay quienes dicen o se preguntan si el senador Pinto ya habló con el doctor Benedetti y si el senador Pinto de pronto tendría algún interés en la USPEC, en la
unidad que se encarga de los asuntos penitenciarios y carcelarios. Por ahora se mantiene firme, pero ese es un hombre muy importante porque hay otros que ya definitivamente están perdidos. Alirio Barrera, ese va a votar en contra. Sin duda va a ser lo mismo Norma Hurtado, y en fin, hay que hacer como un conteo de la Comisión Séptima, pero ese nombre va a ser muy importante, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal. Para esto trajeron a Benedetti y está haciendo aquello para lo cual lo trajeron. Oí su conversación ayer muy buena, Vanessa, con Armando Benedetti, sobre todo lo que se le viene por delante, y está armando equipo a veces con gente controvertida. Pues hay un hombre que se llama Jaime Verdugo, Gustavo, que ayer además en todo el proceso de la reforma a la salud estaba ahí, sentado en el legislativo, al lado de Benedetti, es su viceministro y hasta ahí todo bien, pero lo que pasa es que el señor viene del emporio de Euclides Torres. Fue el abogado que firmó un contrato de 95.000 millones de pesos que Euclides Torres, digamos que su conglomerado económico, se ganó durante la época de Gustavo Petro, durante el primer año del candidato de Petro ya como presidente. Y ahí vale la pena también recordar que Euclides Torres es un hombre muy poderoso de la costa que maneja un potencial económico muy importante, muy relevante, pero también un tema político también muy influyente y que en su momento le prestó más de 3.000 millones de pesos, 3.500 millones de pesos a el entonces candidato Gustavo Petro para su campaña presidencial. Entonces, este hombre, que como le digo, es la mano derecha hoy en día de Armando Benedetti, que viene del clan Torres, que estaba allí en la reforma a la salud, es ahora el viceministro, o va a ser el nuevo viceministro del Interior de Armando Benedetti. Se llama Jaime Verdugo. Jaime Verdugo.